Muchas gracias, su señoría. En nombre de mi representado, el señor Andrés Celis, y con fundamento en las fuentes académicas y jurídicas que sustentan esta causa, presento ante este despacho los argumentos que demuestran que la conducta del abogado José fue éticamente cuestionable y que, como mínimo, amerita una reflexión crítica profunda por parte de la comunidad jurídica. En mi primer argumento puedo decir que los límites de la lealtad, según el profesor Hugo Marceleme, en su obra Ética de los Abogados 2023, advierte expresamente sobre el riesgo de lo que denomina la concepción extrema de lealtad, en la que el abogado termina promoviendo los intereses de su cliente por encima de cualquier consideración o moral. Celeme sostiene que el abogado éticamente responsable debe actuar bajo una concepción moderada de lealtad, lo que implica defender al cliente dentro de los límites que impone la moral y el derecho, sin jamás recurrir a medios ilegítimos. En el caso que nos ocupa, no existe garantías documentadas de que el abogado José no haya preparado estratégicamente a los testigos para que sus declaraciones favorecieran a Juan. Aunque fueran verídicas en lo esencial, esa línea entre preparar a un testigo e inducirlo es éticamente problemática, y el expediente no nos permite descartarla con certeza. Mi segundo argumento, el deber de veracidad ante el tribunal. Paul Bergman, en la defensa de juicio 2023, subraya que la integridad es una característica indispensable del abogado litigante y que éste no puede inducir al juez a un error, ni siquiera por omisión estratégica. Un abogado que selecciona qué pruebas presenta y cuáles silencia puede estar construyendo una verdad incompleta que distorsiona la percepción del juzgador. ¿Puede este despacho afirmar con certeza que el abogado José presentó la totalidad de los elementos probatorios relevantes o que su estrategia de defensa no implicó omisiones que favorecieran artificialmente la versión de su cliente? En un tercer argumento, la proporcionalidad como deber ético, Giulio Fioretti, en Sobre la legítima defensa 2019, nos recuerda que esta figura jurídica existe entre sus requisitos esenciales que la respuesta defensiva sea proporcional a la agresión recibida. La pregunta ética que mi representado formula es si el abogado José, en la construcción de su estrategia de defensa, se interrogó honestamente sobre esa proporcionalidad o si simplemente construyó el relato más favorable para que su cliente, sin cuestionarse la justicia de lo que defendía, señor juez. Un abogado verdaderamente ético no solo defiende, reflexiona críticamente sobre lo que defiende. Por estas razones solicitamos a este despacho que declare que la conducta del abogado José es éticamente reprochable. Buenas tardes. Comparto plenamente los argumentos de mi abogada, la doctora Nancy Lainan. Señor juez, no estamos aquí para cuestionar el resultado del juicio ni el derecho de Juan al defenderse. Estamos aquí porque creemos en la ética profesional. No puede medirse únicamente por resultados, deben medirse también por los medios. Y en este caso, los medios empleados por el abogado José no fueron suficientemente transparentes. Como abogados en formación, tenemos la responsabilidad de exigir lo más alto estándares éticos a quienes ejercen la profesión. Por ello, depende la confianza de la sociedad en el sistema de justicia. Muchas gracias. Intervención 4. Abogada del demandado. Señor juez, en nombre de mi representado, el señor Denis Daniel Rodríguez, y con el mismo rigor académico que me caracteriza en esta audiencia, solicito respetuosamente a este despacho que se realicen las pretensiones de la parte demandante por las siguientes razones. Primer argumento. El abogado José actuó bajo concepción moderada de lealtad Celeme 2023. Es claro al distinguir entre lealtad extrema, que convierta al abogado en cómplice de cualquier medio para defender al cliente, y la lealtad moderada,
que exige defender los intereses legítimos del cliente dentro de los límites éticos y legales. El abogado José se ajustó con precisión a esta segunda concepción de las pruebas que recolectó que eran reales. Los testimonios que presentó fueron corroborados por testigos presenciales y los argumentos que expuso ante el juez estaban fundamentados en hechos. No existe en el expediente ningún elemento que demuestre lo contrario. Por parte del demandante, construye sus argumentos sobre suposiciones, no sobre hechos que vienen siendo probados. Segundo argumento. El sistema adversativo funciona gracias a la defensa vigorosa. Berman 2023. Nos enseña que el sistema de justicia adversativo descansa sobre el principio fundamental. Cada parte debe contar con un representante que defienda su versión de los hechos, con la mejor evidencia disponible. No es antiético que el abogado defienda con vigor a su cliente. Por el contrario, es un fundamento del mismo sistema. Lo que sería antiético es que el abogado distorsione la realidad, fabricará pruebas o mentirá al tribunal. Nada de esto se probó en este caso. Tercer argumento. La legítima defensa fue reconocida por el juez competente Fiorti 2019, quien nos explica que la legítima defensa tiene como fundamento dual proteger al individuo frente a la agresión legítima y conformar el orden jurídico. El abogado José no solo protegió a su cliente, contribuyó al sistema judicial, quien cumplirá su función esencial de reconocer el derecho de las personas a defenderse cuando su vida y la vida de su familia esté en riesgo real. El juez, tras analizar las pruebas, determinó que Juan actuó de manera proporcional y justificada. Ese es el veredicto del sistema, señor juez. Por todas las razones solicitamos que la conducta del abogado José no sea reconocida como éticamente correcta y que las prestaciones de la parte demandada sean rechazadas en su totalidad. Señor juez, mi abogada ha expuesto con claridad los argumentos que me representan. Quisiera agregar desde mi perspectiva personal que la ética de un abogado no puede juzgarse por hipótesis de lo que pudo haber hecho mal. En derecho como en ética no basta sospechar, hay que demostrar. El abogado José presentó las pruebas que tenía, defendió a su cliente con los medios legales a su disposición y el juez del caso le dio la razón. Eso, en mi concepto, es la ética jurídica funcionando correctamente. Impugnar esa situación sin pruebas concretas de irregularidades no contribuye a la ética profesional, la debilita. Bueno, me corresponde a mí como juez emitir el veredicto final en esta controversia suscitada entre el señor Andrés Celis en calidad de demandante, representado por la doctora Nancy Dayana Galindo, y el señor Denis Daniel Rodríguez en calidad de demandado, representado por la doctora Mayer Rivera. El objeto del debate es determinar si la conducta del abogado José al defender a Juan en un proceso de legítima defensa se ajustó a los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión jurídica. Consideraciones del despacho. Primero, sobre el deber de lealtad y sus límites. El profesor Hugo Omar Seleme, en su obra La ética de los abogados, 2023, establece con precisión que el abogado éticamente responsable debe actuar conforme a una concepción moderada de lealtad, aquella que le exige defender los intereses legítimos de su cliente con diligencia y competencia, pero dentro de los límites que imponen la moral y el ordenamiento jurídico. Al respecto, este despacho constata que con fundamento en los hechos probados del caso, el abogado José presentó ante el juzgador de la causa pruebas verídicas, corroboradas por testigos presenciales
y argumentos jurídicamente fundados. No obra en el expediente elemento probatorio alguno que acredite manipulación de testimonios, fabricación de prueba o inducción al error del tribunal. La parte demandante ha edificado sus pretensiones sobre conjeturas y en el campo del derecho, como es principio rector de todo sistema jurídico, la carga de la prueba recae sobre quien afirma y no sobre quien niega. Segundo, sobre el deber de veracidad y la integridad procesal. Paul Berman, en la defensa en juicio 2023, señala que la integridad constituye uno de los atributos esenciales del abogado litigante y que éste no puede inducir al juez a error, ni siquiera mediante omisiones estratégicas. Este despacho reconoce la pertinencia de este principio y valora positivamente que la doctora Nancy Dayana Galindo lo haya puesto sobre la mesa, pues constituye un llamado de atención de indudable relevancia pedagógica para quienes nos formamos en el campo del derecho. Sin embargo, el señalamiento de un riesgo potencial no equivale a la demostración de una irregularidad concreta. En ausencia de prueba que acredite que el abogado José incurrió en omisiones probatorias deliberadas, este despacho no puede declarar la existencia de una falta ética con base en probabilidades sospechosas. Tercero, sobre la proporcionalidad en la legítima defensa. Giulio Fioretti, en su estudio sobre la legítima defensa 2019, nos recuerda que esta figura jurídica reposa sobre tres pilares esenciales: la existencia de una agresión ilegítima, la proporcionalidad de la respuesta defensiva y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien se defiende. El juez de la causa, en ejercicio de su función jurisdiccional, efectivamente valoró las pruebas aportadas y determinó que los tres requisitos concurrían en el caso de Juan. Este despacho considera que la determinación de la proporcionalidad es una función que corresponde al juzgador, no al abogado defensor de manera unilateral. El abogado José cumplió su rol, presentar ante el tribunal los elementos de juicio necesarios para que éste pudiera decidir con pleno conocimiento de causa. Eso no es falta ética, es el correcto ejercicio de la profesión. Decisión. El mérito de lo expuesto, este despacho, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar que la conducta del abogado José al defender a Juan en el proceso de legítima defensa objeto de análisis se ajustó a los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión de abogado en los términos de la concepción moderada de lealtad descrita por CELEME 2023, de la integridad procesal exigida por Berman 2023 y del correcto encuadramiento de los elementos de legítima defensa señalados por Fioretti 2019. Segundo, rechazar las pretensiones de la parte demandante por falta de sustento probatorio. Tercero, reconocer el valor pedagógico de los argumentos presentados por la doctora Nancy Dayana Galindo, los cuales, sin haber prosperado en esta instancia, constituyen un recordatorio permanente para todos los operadores jurídicos. La ética profesional no es un estado que se alcanza, sino una práctica que se sostiene con cada decisión que se toma en el ejercicio de la profesión. Cuarto, exhortar a todos los futuros abogados y abogadas aquí presentes a que en el ejercicio de su profesión se formulen siempre la pregunta que nos propone CELEME 2023. No solo estoy cumpliendo las normas, sino estoy actuando de manera moralmente correcta. Esta pregunta es el norte de la ética. Notifíquese y cúmplase. Adonai Moreno Aricapa, juez, dado y firmado en la sala de audiencias del juzgado 125 de oralidad académica, hoy 22 de mayo de 2026. Ya por último y para terminar, en este podcast se ha simulado un juicio oral en el que se debatió
la valoración ética de la actuación del abogado defensor en un caso de legítima defensa. A lo largo del debate, los protagonistas exploraron la tensión permanente que existe entre el deber de lealtad al cliente y en el deber de auxiliar a la justicia, tal como lo plantea Celero. Los elementos de la legítima defensa, agresión ilegítima, proporcionalidad y la falta de provocación. Estudios por Fiorentin se articularon con los deberes éticos del abogado litigante, descritos por Berhan: integridad, preparación, técnica y respeto por la verdad procesal.